Oh Señor, gracias, muchas gracias por este día que hemos tenido en tu casa junto con tus hijos, con nuestros hermanos en la fe. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de juntos alabarte, adorarte y juntos también sentarnos a tu mesa a escuchar tu palabra, a escuchar de ti lo que tú tienes para nosotros. Y lo hacemos juntos, Señor, porque es lo que tú has mandado, demandas de nosotros y también lo que necesitamos. Necesitamos sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra. Queremos, Señor, una vez más que sea tu palabra que nos hable a nosotros. Quita cualquier pensamiento personal del predicador, pero también despeja las mentes de todos nosotros los oyentes, de cualquier pensamiento, de cualquier distracción que pueda desviar tu palabra, para que no seamos como aquella semilla que cayó entre el camino y las aves vinieron y se llevaron tu palabra. Que podamos ser como esa buena tierra que tu palabra fue sembrada y dio frutos, porque era una buena tierra. Háblanos, Señor, ahora a nuestras mentes, nuestros corazones, a nuestras vidas. Para gloria de tu nombre te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y vayan abriendo sus Biblias en lo que se acomodan allí. Espero que estén cómodos. Hebreos capítulo 11, carta a los Hebreos del capítulo 11. Hemos estado ya por algunas semanas, posiblemente algunos meses, en el capítulo 11, donde encontramos, y no quisiéramos ser novedosos en este sentido, pero es algo que se le llama así el Salón de la Fama de la Fe, donde encontramos los héroes de la fe, de la Biblia, la palabra de Dios, de la historia del pueblo de Dios, donde encontramos hombres y mujeres que pusieron en práctica la fe. Y el propósito de este capítulo 11 es que nosotros podamos entender que la fe es práctica. La fe no es teórica solamente, sino que se lleva a la práctica. Estos hombres y mujeres vivieron en fe, vivieron por fe, andaron en fe, caminaron por fe y murieron en fe. Y las grandes situaciones de la vida de ellos fueron por fe en Dios. El capítulo 10, la última parte del capítulo 10 nos dice que el justo vive por fe. Y nos habla de estos hombres y mujeres porque lo que quiere es animarnos a nosotros. Lo que quiere es estimularnos, fortalecernos, llevarnos a la firmeza espiritual en nuestra vida cristiana. Porque la realidad, hermanos, es que todos los creyentes tenemos situaciones diversas, tenemos situaciones adversas, tenemos situaciones complicadas, tenemos situaciones problemáticas, tediosas, angustiosas. Eso era lo que estaban viviendo estos cristianos en su transición, utilizando esa frase una vez más, del judaísmo al cristianismo. Estaban siendo desanimados y algunos se preguntaban, ¿y vale el sufrimiento, vale la pena, vale todo esto continuar siguiendo al Señor? Y una de las cosas que hace el escritor es utilizar ejemplos vivos de fe. Y este es el capítulo 11. Hemos visto a Abel, hemos visto a Enoc, hemos visto a Noé, hemos visto a Abraham. De hecho, la sección más larga
dedicada en este capítulo es Abraham. Vimos a Sara también. En última instancia, vimos a Isaac, vimos a Jacob, vimos a Esaú y por último, la vez anterior, vimos a José. Y no sé si usted se ha fijado que lo que está haciendo hasta ahora es llevar como una secuencia de la historia. No está saltando, no está llevando como de manera alternada. Más adelante lo va a hacer, pero hasta ahora lleva una secuencia de estos hombres y mujeres que impactaron en la historia del pueblo judío, que también nos impacta a nosotros, porque nosotros somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por creer y confiar en Dios en la persona de Cristo Jesús. Y ahora son hombres tremendamente conocidos, hombres especiales, pudiéramos decir, ¿no verá que sí? Abel, Enoc, Noé, Abraham, el padre de la fe, imagínese usted, Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, que luego su nombre fue cambiado a Israel, el hombre que peleó con Dios. Ese hombre tenía una valentía enorme. Esta historia relatada allí en Génesis, hasta que no me bendigas, no te suelto. Dice que duraron toda la noche hasta el alba allí. Estaba peleando su bendición. Hermanos, nosotros ya no tenemos que pelear la bendición porque tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ya no tenemos que estar peleando bendiciones. Tenemos todas las bendiciones. Pero este hombre valiente, yo lo que quiero es la bendición. Y esa era prácticamente toda su vida. Toda su vida era buscando la bendición de Dios. En muchas ocasiones no lo hizo correctamente, lo hizo utilizando estrategias humanas, estrategias muy tramposas también, pero él buscaba la bendición de Dios. Luego vemos, imagínense, José. ¿Quién fue José? El segundo. ¿Cómo llegó allí a Egipto? ¿Cómo llegó a ser el segundo? Luego de muchas pruebas, de dificultades en su vida, él siempre confió en el Señor. Y ahora vamos al versículo 23, una sección un tantito, posiblemente la segunda sección más larga dedicada a uno de los personajes, que está desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Pudiéramos incluir el 29 también, pero vamos en esta oportunidad solamente a tomar los versículos 23 hasta el 26. 4 versículos solamente vamos a tomar en esta ocasión y vamos a hablar vamos a ver acerca de Moisés. No posiblemente, en el pueblo de Israel, el líder más grande que ha tenido el pueblo de Israel, porque fue el hombre, el instrumento que Dios usó para sacarlos de Egipto. Un líder impresionante, un líder con valor, un líder con confianza en el Señor. Y lo que destacamos de Moisés, cuando pensamos en Moisés, ¿en qué pensamos de Moisés? Pensamos cómo él sacó al pueblo de Egipto, ¿no verdad que sí? Pensamos cómo él abrió el Mar Rojo con el poder de Dios, ¿no verdad que sí? De Moisés pensamos la zarza ardiente, de Moisés pensamos el Monte Santo. Pero antes de todo esto, la historia de Moisés
empieza con sus padres, que tomaron una decisión por fe. Versículo 23 hasta el versículo 26 dice la palabra del Señor: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los hijos de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Esta es la palabra del Señor. Y que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Amén. Una mejor decisión por la fe. Una mejor decisión por la fe. Lo que vemos aquí, hermanos, es el inicio y parte de la vida de Moisés estuvo marcado por decisiones. Decisiones que iban a determinar el transcurso o el resto de su vida. Y pudiéramos decir decisiones un tanto complicadas, decisiones un tanto difíciles de tomar, pero fue una decisión o fueron decisiones basadas en la fe. Fíjense que el versículo 23 dice, por la fe. Y el versículo 24 que dice, por la fe. Es por la fe que se toman las mejores decisiones a pesar de la corriente actual para vivir para Dios. Hermanos, la decisión de los padres de Moisés determinaron la vida de Moisés, y no solamente la vida de Moisés, sino la vida del pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Éxodo es donde encontramos esta historia, y si usted va conmigo allá, por favor, por unos minutos, vamos a leer parte de esta historia desde el versículo 15 de Éxodo 1. Vamos a ver ahora la historia del hombre que Dios usó para liberar al pueblo de Egipto, llamado Moisés. Este nombre significa sacado de las aguas. Y lo primero que vamos a ver es esta decisión por fe en contra de la sociedad, en contra de la corriente de la sociedad. Versículo 15. Vamos a tomarlo desde el 12, por favor. 1:12. Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Antes de seguir leyendo, recuerde que se levantó, dice anteriormente, en el versículo 8, un nuevo rey que no conocía a José. Y recuerden que José, una de las cosas que hizo fue cambiar la manera de pensar del pueblo egipcio. ¿Cómo él cambió la manera de pensar? Bueno, demostrando que la sabiduría que venía de él venía de Dios, porque Dios utilizó a José para preservar al pueblo egipcio de morir de hambre. Y José influenció, José cambió la manera de pensar. Ya no era necesariamente un pueblo total y absolutamente entregado a la idolatría, sino que ellos
conocían al Dios verdadero. Pero nos dice el versículo 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, o sea, que tampoco conocía las leyes, las ideas, las enseñanzas de José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, vamos a multiplicarle la carga. Entonces ahí es que nos dice el versículo 12 que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, y los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. No les daban tiempo a pensar, no les daban tiempo a comer, no les daban tiempo a tener una comunión con Dios. Y de paso, hermanos, usted sabe que eso es lo que hace el mundo. El mundo quiere, y el sistema del mundo es un sistema muy ocupado, que tiene envuelto hasta los cristianos, que ya los cristianos no tienen tiempo para, no tienen tiempo para leer la Biblia, para orar, para congregarse, para tener comunión con los hermanos, porque tenemos tantas cosas que hacer en este mundo, tenemos que trabajar tantas horas, tenemos que estudiar tanto tiempo, tenemos que hacer tantas cosas, y hermanos, es la misma estrategia. Versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras, ahora otra estrategia. A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, esto no es una recomendación, ni es una opción, ni tampoco es una sugerencia, es una orden. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Hermano, ¿usted no vio algo interesante aquí? Aún en la cultura y en la sociedad egipcia habían dos géneros. ¿No lo notó? Lean la Biblia, hermano, bien. Aún en la cultura egipcia habían dos géneros. Y ahora esto que hay, qué sé yo, cuántos géneros. Dos sexos, varón y hembra. Niño o niña. Hijo o hija. Ahora, dentro de la ideología actual, no se puede saber, no se le puede decir si es varón o hembra hasta que él tome o hasta que esa persona decida lo que él va a hacer. Eso es una locura. Pero bueno, vamos a seguir, que ese no es el tema. Pero eso es lo que quería, parte de lo que quiero resaltar aquí. Él les dije claramente: cuando veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. En otras palabras, Dios bendijo a las parteras, y el pueblo se multiplicaba y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó
sus familias. Hermano, el que prospera es Dios, el que da la bendición cuando se le teme a Él. Aunque el gobierno, aunque el faraón, aunque el presidente, aunque la ley, aunque los legisladores digan lo que quieran, a Dios es que tenemos que temer en primer lugar. Amén. Y el pueblo dominicano tenemos que temer a Dios, debemos temer a Dios por encima de legisladores que quieren meter en nuestro país leyes de asesinar a niños y a niñas en el vientre de su madre. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, oh, no le funcionó esta estrategia. Ya los niños estaban nacidos, ¿no verdad que sí? Y ahora él se busca otra estrategia. ¿Cuál? Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió de a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En vez de tirarlo, lo acomodó, le hizo un botecito, una embarcación al niño y lo puso ahí a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, un varoncito ahí vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Imagínense, hermanos, por 3 meses, de 3 meses, niño, un bebé puesto allí solo en una canasta, dejado así en el río, puesto allí, imagínense llorando. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? ¿Llamó a quién? A la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo. Oye, la mamá criándole su hijo a otra mujer. Y yo te lo pagaré. ¿Usted está viendo algo aquí interesante, hermano? La mamá recibiendo un sueldo por criar a su hijo. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Esta decisión de sus padres fue una decisión sin temor a los o al gobernante, una decisión temiendo a Dios. Toda la vida de Moisés comenzó con una decisión importante de sus padres. Por eso son los padres que tienen que tomar decisiones importantes en sus vidas y con la vida de sus hijos. Y Dios que se encargue de lo demás. Recuerden que el edicto la orden era no solamente matar a los niños recién nacidos,
Si no, bueno, si ya había nacido, entonces hay que arrojarlo al río para que se ahogue. Porque el faraón vio una amenaza, el faraón vio una advertencia, una amenaza con los hombres que estaban creciendo, los varones que estaban creciendo en su territorio. Y él dijo, las mujeres son más frágiles, son más débiles, son más sencillas. Podemos preservar a las mujeres, pero a los hombres, si se nos rebelan, vamos a tener problemas. De manera que la decisión del faraón en su sociedad, bajo su dominio, bajo su gobierno, fue eliminar una parte de la población. Pero ¿qué prefirió hacer los padres de Moisés? Nos dice Hebreos capítulo 11, si vuelven conmigo allá por favor. En Hebreos capítulo 11 nos dice claramente en el versículo 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hermanos, ustedes saben que hay creyentes que le tienen más temor a un decreto de un gobernante que a lo que dice Dios. Y si bien es cierto, la palabra de Dios lo establece claramente y directamente, explícitamente, que nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y lo dice claramente así, a los reyes y a los gobernantes y a todos los que están en eminencia. Es claro por Dios, es claro por las Escrituras. No vamos a ser anarquistas, no queremos ser anarquistas, ni vamos a promover el anarquismo. Estamos bajo un gobierno. El Señor ha establecido a los gobernantes sobre las naciones. De hecho, dice que Él quita reyes y Él pone reyes. Y nos dice que debemos sujetarnos y someternos a las autoridades porque por Dios han sido establecidos. De manera que no estamos de ninguna manera, en ningún momento, de ninguna forma, llamando a rebelión contra el gobierno. Tenemos que sujetarnos al gobierno. Tenemos que obedecer al gobierno. Tenemos que someternos, porque Dios es que lo manda. Y de hecho, cuando Pablo escribe esto en Romanos capítulo 13, él escribe a un grupo de creyentes que estaban en Roma bajo el imperio romano. Y cuando Pedro escribe esto también en Primera de Pedro, le escribe a creyentes que están en la dispersión, están en diferentes lugares con diferentes tipos de gobiernos y bajo la persecución de Nerón, uno de los emperadores más sangrientos y más terribles que ha existido. Y él les dice, sométase toda persona. Pedro les dice esto. No está hablando de un gobierno democrático, no está hablando de un gobierno social, está hablando de un gobierno autoritativo, autocrático, un régimen. Y les dice, sométanse. Pero aquí el mandato de este gobierno era un mandato en contra de lo que Dios ha establecido. Es ahí donde el cristiano tiene libertad dada por Dios de no obedecer ni de sujetarse a un gobernante que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Es en ese punto. Dios estableció desde el principio que toda vida tiene valor. Toda vida tiene valor.
Cuando entonces se va en contra de esa ley establecida por Dios de matar a niños en el vientre o niños recién nacidos, cuando se llega a esa ley estamos en total libertad y de hecho autoridad dada por Dios para rebelarnos en contra de esa orden. Y todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ya ha establecido, el cristiano tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una expresión que la dijo Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? Los amenazaron, le dijeron, si siguen predicando en el nombre de Cristo, los vamos a meter otra vez a la cárcel, los vamos a golpear y no se sabe lo que más vamos a hacer con ustedes. Y él se atrevió a decirle, con todo valor, coraje, valentía y lleno del poder de Dios, mire, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros vamos a seguir predicando a Jesucristo. Aunque ustedes nos lo prohíban, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, nosotros vamos a seguir predicando a Jesucristo. Amén. Esta pareja tomó una decisión de obedecer a Dios antes que al gobierno. Por eso las decisiones, hermanos, que vamos a tomar en nuestra sociedad, en nuestras vidas, tienen que ser decisiones pensadas, analizadas por lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted no notó algo que las parteras que ayudaban a las hebreas a parir, valga la redundancia, dice que ellas temieron ¿a quién? A Dios. Ellas tenían ese sentido de temor a Dios por la vida humana. Ese sentido de temor a Dios por la preservación de la vida. En segundo lugar, en primer lugar vimos que el versículo 23, que por la fe tomaron una decisión en contra de la sociedad, en contra del gobierno, en contra del establecido por el hombre, para escoger y obedecer a Dios. Segundo lugar, mira el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 24. Segundo lugar, hermanos, por la fe, Moisés rechazó un estatus en la sociedad. Ya leímos que, aunque fue la madre de Moisés que lo crió, pero ella cuando ya había crecido, ¿qué hizo? Se lo entregó ¿a quién? A la hija de Faraón. Hermanos, ser hija o ser hijo de la hija de Faraón tenía una relevancia interesante e importante. Según lo que entendemos de la historia, Faraón no tenía hijos, tenía hijas. Y ahora entonces la hija del Faraón ve a un niño y era ese niño que iba a ocupar el puesto que le podía corresponder a cualquier hijo de Faraón. Y mira lo que nos dice, que él escogió, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era básicamente el nieto de Faraón. Pero él rechazó eso. Hermanos, esto no simplemente significa que él rechazó ser llamado nieto de Faraón o hijo de la hija de Faraón. Él rehusó un estatus, rehusó un nivel. Él rechazó beneficios.
Él rechazó comodidad. Él rechazó mucho estatus político, social, en una tierra muy poderosa. La palabra rehusó significa negar frente a todos. No fue algo que le dijo a la hija de Faraón, a su madrastra, mira, no, yo no quiero. No fue que se lo dijo tranquilo. Él fue públicamente, fue abiertamente, no, que yo no quiero. Yo no voy a ser, no quiero llamarme nieto de Faraón. No quiero ser el nieto de Faraón. Hermano, las implicaciones de eso son grandes. Porque usted sabe lo que es pasar de un pueblo que está viviendo como extranjero en una tierra a tener una posición en el gobierno, en el Estado, una posición alta, una posición importante. ¿Eso le daría qué? Beneficio a la familia de Moisés, ¿sí o no? Le iba a traer beneficios económicos, beneficios sociales, beneficios de cualquier índole. Hermanos, ustedes saben que hay creyentes y hay personas que prefieren un nivel político, social y económico en esta tierra, aún cuando tengan que alejarse de Dios. Moisés nos dice que cuando ya era grande, está hablando de su juventud, cuando él podía tomar decisiones, cuando él podía pensar. Esta misma palabra rehusar aparece allí en Mateo capítulo 26, el versículo 70, cuando dice que Pedro negó delante de todos ellos. No sé de quién me hablas. ¿Usted sabe? ¿Usted se acuerda de esto? El Señor Jesucristo lo apresan, lo llevan y Pedro está ahí de cerquita, un poquito de lejos, de lejitos, y le dice, mira, tú pareces de ellos. No. Mira, tu forma de vestir también, no. Y la tercera, tu forma de hablar, tú no nos vas a confundir, ¿no? Y dice que él negó delante de todos. Fue algo abierto, fue algo expreso, algo explícito. Negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Hermanos, ¿y cuál es la razón por la cual él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? La razón es porque él tenía un conocimiento de quién era Dios. Por eso dice el texto, cuando ya era grande, la expresión así, cuando ya había madurado, cuando había crecido. Hermanos, las decisiones correctas las vamos a tomar siempre que tengamos un conocimiento de Dios, que tengamos un buen conocimiento de Dios. Y vamos a ver más adelante qué era lo que él conocía de Dios, qué era lo que él sabía de Dios. Hermanos, buscar un buen estatus en este mundo, según este texto, pudiéramos implicar esto, que buscar un buen estatus en este mundo implica, es una señal y es una evidencia de inmadurez espiritual, especialmente de un creyente. Y no estoy en contra de que tengamos buen estatus, tengamos una buena posición, que tengamos una buena reputación, todo eso está bien, perfecto. Pero cuando preferimos tener una buena reputación, un buen estatus en este mundo delante de los hombres y no una buena posición y un buen estatus y un buen testimonio delante de Dios, eso es una señal de un creyente inmaduro. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor estar bien delante de Dios antes que de los hombres.
Es mejor buscar una buena posición delante de Dios antes que de los hombres. Hermanos, y para que ustedes vean la balanza aquí, el equilibrio. ¿Usted se acuerda de Daniel y sus amigos? Ellos estaban en la posición más alta que cualquiera podía estar, pero no fue que ellos querían buscar una posición, buscar un nivel, abandonando a Dios, no. Fue porque Dios estaba con ellos, que Dios los llevó a ese lugar. Y ellos preferían estar bien con Dios antes que con los gobernantes. ¿Se acuerda que en un momento Nabucodonosor levantó una estatua? ¿Usted se acuerda de la historia? Bueno, para los que no se acuerdan o no leen bien la Biblia, en un momento Nabucodonosor levantó una estatua ayudado e influenciado y manipulado por los sabios de aquella época. Le dijeron, mira, levántate una estatua porque tú eres el rey más grande, el gobernante más grande que existe en todo el mundo. Y mira, levanta esta estatua de oro, levántala y haz un decreto y di que todo aquel tiene que arrodillarse y adorar esta estatua al son de la música, al son de esto, de las canciones y de todo esto. Y cualquiera que no lo haga de esa manera, sea echado en el horno de fuego. Pero eso no fue así a lo loco, eso era con una intención. ¿Por qué? Porque los amigos de Daniel solamente se postraban delante de Dios. Y dijeron, vamos a sacar a esta gente de nuestro entorno. Tenían las posiciones más altas. Y cuando llevaron a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, he oído que ustedes no se postran ante la estatua que yo levanté. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Están dispuestos a que cuando toquen la música y canten las canciones y hagan la celebración, ustedes se postren delante de la estatua? Y ellos le dijeron, mire, por favor, ni siquiera te vamos a responder de ese asunto. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotros no nos vamos a postrar delante de una imagen. Al único que nosotros nos vamos a postrar es delante del Dios de los cielos. Amén. Si Dios quiere nos salva, y si no, Él va a hacer lo que Él quiera. Pero si algo estamos seguros, Nabucodonosor, es que de tus manos Él nos va a librar. Dice que el hombre sequillo se enojó y mandó a calentar 7 veces más el horno. Tomaron algunos hombres fuertes y grandes. Dice que cuando lo echaron en el horno, ellos mismos murieron porque el fuego era tan grande. Y al momento ven a 4 hombres caminando en medio del fuego. Y Nabucodonosor dice, pero ven acá, echamos 3, ¿y por qué hay un cuarto? Aquí hay algo raro. Dice que él los llamó, salgan de ahí. Cuando salieron 3, porque era el Señor que estaba en medio de ellos allí, guardándolos y protegiéndolos. Y dice que su cabello ni se había quemado y ni siquiera olor a humo tenían sus ropas. ¿Vemos el equilibrio? Tú puedes estar en una posición alta, en una buena posición, pero siempre busca honrar a Dios por encima de los hombres. Moisés tomó esta decisión de rechazar un estatus en la sociedad porque él temía a Dios por encima de todo. Él prefirió salir, como dice ahora el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No solamente que por la fe
tomó una decisión en contra de la corriente de la sociedad y por la fe rechazó un estatus en la sociedad, sino que ahora por la fe él escoge una mejor herencia. El versículo 25 nos dice esto: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Recuerden que el pueblo de Dios era maltratado, ¿dónde? En Egipto. Y él dijo: yo prefiero ser un hebreo, yo prefiero sufrir con mi pueblo, yo prefiero estar con mi pueblo. Y si lo traemos al cristianismo, hermanos, es mejor padecer, y lo dice así Pedro, es mejor padecer con y por el pueblo de Dios. Hermano, ¿usted sabía que hay cristianos que cuando la cosa se aprieta en la sociedad, ellos defienden a los impíos en vez que a los cristianos? Y se van del lado del mundo que en vez de los cristianos. Bueno, como que no le gustó esto a algunos. Pero es así, hermanos. Yo espero salir vivo en el día de hoy. Espero salir vivo en el día de hoy. Si no me ven mañana fue que Él me llevó el Señor, pero... hay creyentes que prefieren apoyar al mundo. Hacen alianza con el mundo. Tristemente, hasta iglesias han hecho alianzas con el mundo. Congregaciones han hecho alianzas con el mundo. Porque bueno, es que el mundo nos va a despreciar, el mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a tomar de lado si tomamos esta postura, si tomamos esta posición, si predicamos esto, si hablamos de lo otro. Hermanos, aquí dice que Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo prefiero siempre, siempre, siempre estar del lado del pueblo de Dios. Amén. Que el pueblo de Dios tiene faltas, que el pueblo de Dios tiene debilidades, que el pueblo de Dios tiene errores. Sí, pero es mejor estar del lado de Dios. Amén. Porque tenemos esperanza de ser transformados, de ser cambiados, de ser formados a la imagen de Cristo. Hay un pasaje que me encanta, que dice que en Efesios capítulo 5, que el Señor está preparando a su iglesia para presentarla delante de su Padre sin mancha. A mí me encanta ese versículo. Y Judas también habla acerca de esto, que seremos presentados sin mancha delante de Dios. Hermanos, si hay algo que hace Cristo es que Él defiende su iglesia. Amén. Él defiende su iglesia. Hermanos, yo les voy a decir algo. Hay aún hasta creyentes en medio nuestro. No. Que hablan mal de la iglesia. Yo como que voy a dejar de predicar hoy porque hay creyentes que hablan mal de la iglesia. Bueno, no deje que ningún cristiano, ningún creyente le hable mal de la iglesia de Cristo. Podemos hacer todo lo que tú quieras, podemos hacer todo lo que sea, pero no hables mal de la iglesia de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque el que habla mal de la iglesia de Cristo está hablando mal de la esposa de Cristo. Y Cristo tiene un celo por su iglesia. Y yo sé, hermano, yo conozco. Hay creyentes que dan mal testimonio, hay creyentes que hacen cosas que no deben de hacer. Pero hermano, la iglesia es de Cristo. Amén. Y si algo Cristo hace con su iglesia, ¿usted sabe qué Cristo hace con su iglesia? Él purifica a su iglesia. Él santifica a su iglesia. El que no tiene que estar en su iglesia, en algún momento, hermano, Cristo lo va a sacar. Y eso yo lo he visto por años. Por años.
Le digo algo. Hay gente que se ha atrevido a decirme, mira, tú tienes que sacar a esta gente de la iglesia. Yo le digo, pues la iglesia es de Cristo, la iglesia no es mía, ¿no? Ahora, yo te aseguro algo, yo le digo así, si el Señor no lo quiere en su iglesia, Él se va a encargar de sacarlo. En un momento Él lo va a sacar. Lo que hay que ser paciente y hay que quedarse tranquilo, porque la iglesia es de Cristo. Ahora, tú no quieres que Él te saque, pórtate bien. Pero hermanos, todo esto se los digo porque es mejor estar del lado del pueblo de Dios. Aunque haya sufrimientos, aunque hayan vituperios, aunque haya persecución, aunque haya aborrecimiento, odio, rechazo, es mejor ser parte del pueblo de Dios. Amén. Es mejor ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí acerca de Moisés. Escogió, aún ser maltratado, voy a ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió una mejor herencia. Moisés entendió que la herencia verdadera y duradera estaba en el pueblo de Dios. Y por eso escogió a un ser considerado de un pueblo menor. Ese pueblo era despreciado, menospreciado, maltratado en Egipto. Muchas veces le faltaba la comida, tenían necesidades básicas, les faltaban las necesidades aún básicas. Pero Moisés dijo, yo sé que en el palacio yo voy a tener todo. Yo voy a tener comida, voy a tener aire acondicionado, voy a tener internet, voy a tener una buena cama, voy a tener un banquete todos los días, no voy a malpasar, voy a estar bien, voy a tener una buena educación, voy a tener gente que me sirva, voy a tener una buena cuenta bancaria en el palacio. ¿Pero qué dijo Moisés? Yo prefiero tener poco, tener lo que Dios me dé, lo necesario que Él me dé y me provea, pero con el pueblo de Dios. Yo prefiero estar con el pueblo de Dios. Aunque tenga necesidades, aunque tenga carencias, aunque tenga situaciones adversas, yo prefiero estar con el pueblo de Dios. Y esta es parte, hermanos, de lo que estaban viviendo los creyentes hebreos a los cuales el escritor le escribe, porque estaban siendo despojados aún de sus bienes. Usted puede leerse en el capítulo 10, que lo vimos anteriormente. Y esta decisión de escoger, según el versículo 25, esta palabra escogiendo fue una decisión personal. No fue que a nadie lo obligó, no fue que alguien lo puyó, como decimos, ni lo obligaron, ni lo condicionaron, sino que Él mismo voluntariamente tomó esta decisión personal. Y algo importante que nos dice este pasaje, la segunda parte del versículo 25, nos dice que Moisés entendió claramente que los deleites del mundo son temporales y pasajeros. Pero fíjense, utiliza la palabra deleites. Él no se está diciendo aquí que en el mundo no hay deleites. En el mundo hay deleites. Hermano, en el mundo hay cosas deleitosas, hay cosas agradables. Eso está claro, no podemos negarlo. En Egipto hay cosas agradables, hay cosas deleitosas, pero lo describe y dice que son temporales, son pasajeros, y dice son deleites del pecado. Personas que prefieren deleitarse y gozarse en el mundo y perder su alma. Como Jesucristo lo dijo, en otras palabras, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Finalmente, el versículo 26
Dice teniendo o considerando. Esta palabra tener significa considerar por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés consideró que las mejores y las mayores riquezas están en Cristo. Por eso dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y bien es cierto que en el mundo hay deleites, pero son pasajeros, pasan pronto, no tienen duración eterna. Y estos deleites del mundo son deleites del pecado que finalmente llevan a la destrucción del alma. De manera que Moisés entendió claramente por su fe en Dios, por su enseñanza. Hermano, por eso mire, fue importante la decisión de esta niña que estaba observando la canasta en el río y luego que la hija de Faraón vio y mandó a recoger, a tomar esa canasta donde andaba Moisés y la hija de Faraón le dijo, ¿y quién me puede criar? ¿Quién me puede criar a este niño? Y la hermanita le dijo, yo te busco a alguien. ¿Y a quién le buscó? A su propia madre. Hermano, fue importantísimo la crianza y la enseñanza de su madre. Porque cuando ese muchacho creció, ya él tenía un conocimiento de quién era Dios. Hermano, imagínese, piénselo, que hubiese criado a Moisés una egipcia en el palacio. ¿Usted cree que él va a tener conocimiento de Dios? Hermano, por eso les dije en esta mañana, es importante que los padres críen a sus hijos en el conocimiento de Dios. Amén. Enséñenle, léela en la Biblia, ore con ellos, tráigalo a la iglesia. Y es mejor que hagan amistades aquí en la iglesia, que corren, que hacen esto y que hacen lo otro, pero amistades aquí en la iglesia. Si fue su madre que lo crió, ¿cuáles eran los amiguitos que tenía Moisés? ¿Cuáles eran los amiguitos que tenía Moisés? No eran los amiguitos del palacio, no, eran los amiguitos del barrio donde ellos vivían. Hermanos creyentes, yo sé que nuestros hijos en algún momento van a tener que juntarse con impíos. Pero busca todas las maneras de que tus hijos se junten con otros hijos que conocen a Dios. Amén. Porque la generación de ahora, los niños de la generación, salen con palabras que tú nunca en tu vida has escuchado, con expresiones, porque están llenos de pecado, llenos del mundo, llenos de depravación, de inmoralidad. ¿Y dónde aprenden eso? De sus padres que no conocen a Dios. Si Moisés lo hubiese criado alguien de los egipcios, no iba a conocer a Dios. Moisés tomó buenas decisiones, no porque él era inteligente, no porque él era un niño hermoso, como lo describe. Él tomó buenas decisiones porque él conocía a Dios. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuál es la razón? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí hay una diferencia, hermanos, entre los tesoros del presente y el galardón del futuro. La vista
de Moisés, su entendimiento, sus ojos espirituales, su visión era una visión hacia el futuro, no en el presente. La visión de él era una visión larga, no una visión corta. A veces nuestros ojos se pierden con lo temporal, con lo de ahora, y no vemos más allá. Moisés no vio la riqueza del presente, Moisés vio el galardón del futuro. ¿Cómo él vio eso? Por la fe, confiando en el Señor. Y la idea es esta, una aplicación puede ser esta: si te decides por Cristo, tienes las mayores riquezas celestiales y eternas. Y es por medio de la fe que tú puedes decidir, rechazar, escoger y considerar lo que es mejor para agradar a Dios. Es por la fe, conociendo a Dios. Todo aquel que se decide por Dios siempre tiene las mejores bendiciones. Amén. Hermanos, y voy a cerrar con esto. Si Moisés no decide rechazar y salir de Egipto, aunque tuvo que salir corriendo, lo vemos en el capítulo 2 de Éxodo. ¿Por qué él salió corriendo? No lo dijimos ahorita, pero ¿por qué él tuvo que salir corriendo? Porque él defendió a uno de su pueblo. Él defendió a uno de los suyos. Por eso él se fue del lado del pueblo hebreo. Él defendió a uno de los suyos. Viendo cómo uno de sus hermanos era maltratado, era golpeado, y lo defendió hasta que lo mató. Cometió un pecado ahí. Lo escondió. Y luego viene más adelante y ve a dos de sus hermanos peleando entre ellos, y él no iba a matar a ninguno de los dos, pero parece que uno entendió y le dice: ¿nos va a matar como mataste al egipcio los otros días? Ay, se dieron cuenta de lo que hice. Tuvo que salir corriendo porque ahora los egipcios dicen: este hombre mató a uno de los nuestros, hay que buscarlo. Dice que salió corriendo por defender a uno de sus hermanos. Hermanos, si Moisés no decide salir de Egipto, él no hubiese visto la gloria de Dios. ¿Dónde fue que Moisés vio la gloria de Dios? ¿En Egipto o fuera de Egipto? En el desierto, donde no había nada. Moisés está por allá afuera, está ahí tranquilo, sentado, y ve algo. Un árbol cogiendo fuego, como decimos nosotros, encendía en candela, pero no se quema. Y él, mientras se acerca, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Se acerca y se acerca y escucha la voz del Dios de los cielos y le dice: Moisés, no es que no quiero que te acerques, pero para acercarte quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es lugar santo, es tierra santa. Moisés se quitó sus sandalias y se acercó para escuchar y ver la gloria de Dios. Hermano, las mejores decisiones se hacen por fe, y si tomas decisiones por fe, no de acuerdo a lo que dice el mundo, al gobierno, no de acuerdo a las comodidades, si tomas decisiones por fe, verás la gloria de Dios. Señor, te damos gracias que tú nos animas una vez más a confiar en ti. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Es esta fe que nos da la capacidad de discernir para tomar buenas decisiones. No solamente buenas decisiones, las mejores decisiones. Decisiones confiando en tu poder, confiando en lo que tú harás. Ayúdanos a mirar el galardón antes que las riquezas temporales. Abre nuestros ojos. Agudiza nuestra vista para que podamos ver el galardón que finalmente es Cristo Jesús. Señor, en el lugar que estemos, en la posición que nos pongas, como Daniel y sus amigos,
ayúdanos a honrarte a ti por encima de todo. Fortalece nuestra fe. Bendice a cada hermano, bendice a cada uno de los que están aquí. Si hay alguien aquí, Señor, que en esta noche está del lado de Egipto, permítele escoger del lado de Cristo. Liberta su alma, liberta su corazón y que pueda entregarle su vida a Cristo, porque las mejores y mayores riquezas están con Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.